Seguimos en la mesa de este miércoles 24 de agosto. Seguimos con Teresa Herrera, Gerardo Caetano, Guillermo Fossati, Rafael Porsekansky. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria convocó a sus afiliados a leer hoy en los liceos una proclama donde se fustiga al gobierno por el decreto de esencialidad en la educación pública que fue aprobado exactamente hace un año. En la declaración, el sindicato afirma que los firmantes de la medida se colocaron junto a los interventores de la enseñanza de la década de los 70 como protagonistas de una de las páginas más tristes en la historia de la educación pública nacional. En un principio, el gremio había informado que la proclama se leería en los salones de clase. Al divulgarse la noticia a través del diario El País, el Consejo de Educación Secundaria hizo una consulta con su sala de abogados que determinó que una medida de ese tipo era contraria a varias normas, entre ellas el artículo 15 de la Ley de Educación que establece la educación estatal se regirá por los principios de gratuidad, laicidad y de igualdad de oportunidades. Hubo una gran polvareda en torno a esta posibilidad hasta que en horas de la tarde el propio sindicato organizó una conferencia en la que aclaró que había cometido un error y que en realidad la declaración se iba a difundir en las salas de profesores de los liceos. La proclama forma parte de un plan de movilización más amplio que incluye un paro a fin de mes a raíz de un conflicto que el gremio de docentes mantiene con la ANEP y con el Consejo de Educación Secundaria, a quienes acusa de violar las libertades sindicales. Ahora sí, Guillermo, dale. Era tu tema. El primer punto que quisiera destacar es la característica de funcionar bajo impulsos, pensar a posteriori y no pensar a priori, porque hacen algo y luego se arrepienten de lo hecho, porque lo que hicieron, lo hicieron. Es decir, la idea original era efectivamente leer esa carta en las aulas. El profesor Olivera dijo ayer en la conferencia de prensa que había ocurrido un problema de transcripción. Claro, si yo escuché a Virginia García, que es otra dirigente de FENAPES. La que era culpable era su letra, la letra manuscrita de él, que había dado pie a una confusión sobre la resolución de la asamblea, que en realidad era muy clara. Claro, ayer escuché a Virginia García, que es también dirigente de FENAPES, que señalaba que era un error de transcripción y que en realidad la prensa se hizo eco de una comunicación interna, por lo cual coloca la culpa en la prensa. Cuando en definitiva lo que le sucedió es que una vez que lo hicieron, se tomaron conciencia de todo lo que desataba y terminaron por considerar que lo van a leer en la sala de profesores. Con lo cual también hay que ver si eso no tiene implicancias. Obviamente no son de la misma naturaleza que leerla en las aulas, pero eventualmente, porque hablaba esta dirigente de FENAPES de la libertad sindical, de la libertad de expresión y de que no solamente lo iban a estar leyendo en la sala de profesores, sino que eventualmente también publicar esa carta. Sí, la letra no se entendía bien y se confundió la palabra aulas con la palabra salas, que era lo que en verdad supuestamente estaba en el documento. Dos palabras muy parecidas, por otra parte. Como reacción a la decretada esencialidad de hace un año, también nos encontramos con una situación de desborde en cuanto a decir y luego, pensar a posteriori lo que se estaba diciendo. Porque sucedió algo muy interesante. A muy corto plazo de decretada la esencialidad, el semanario Voces entrevista al presidente, al doctor Tabaré Vázquez, y el doctor Tabaré Vázquez señala que él convocó a todos los legisladores del Frente Amplio en la mañana para hablar de este tema y comunicarles que iba a decretar la esencialidad y que solo uno levantó la mano para resistir esa posición, todos los demás hicieron silencio. Gonzalo Civila. Exacto. Y luego, una vez decretada la esencialidad, empezaron varios legisladores del Frente Amplistas también a reaccionar. Textualmente dice el doctor Tabaré Vázquez, si todos los legisladores me hubieran dicho que no estaban de acuerdo, esto se lo dijo en diálogo con Voces, yo no hubiera decretado la esencialidad, porque esto fue al mediodía y yo la decreté en la tarde. Es decir, volvemos a una situación donde se actúa por impulso, se hace algo y después se piensa lo que se hizo. Lo primero, obviamente se pensó en leer la comunicación en las clases. No tengo la menor duda. El solo hecho de que un sindicato haya pensado en semejante barbaridad nos debería provocar pavor.
porque lo que está en juego es la laicidad frente a adolescentes. Entonces, lo primero es alarma. Lo segundo, creo que el decreto de esencialidad dispuesto hace un año por el presidente Vázquez fue una medida absolutamente equivocada, tal vez la medida más equivocada de su mandato hasta ahora. Vamos un segundito. Esta dirigente de FENAPES, frente a la laicidad de la que estás hablando, señalaba ayer, y yo la escuché directamente, si vamos a hablar de lesión a la laicidad, podríamos decir que las iglesias están metidas en la educación. Fíjate cómo se meten con de todo, ¿no? Es una barbaridad. Sí. Falta reflexión en quienes debieran ser los portadores de la reflexión, como los docentes. Pero, ojo, hay un descuento. El descuento me lo dice Gerardo porque yo le marqué el tiempo. Claro, interrumpió Guillermo. Sí. No. Estoy absolutamente de acuerdo en que el sindicato, a un año de una medida tan desgraciada como el decreto de esencialidad, por otra parte, si es verdad que el doctor Vázquez enfrentó a su bancada y que solamente un diputado salió a oponerse, bueno, gran problema el Frente Amplio, ¿eh? ¿Qué problema el Frente Amplio? Una bancada que no se anima a decirle a su presidente lo que realmente piensa. No se anima a decírselo en la cara. En la cara. Porque se lo dice a cada rato. En cantidad de temas, ¿no? Bárbaro. Creo que las cosas... O no lo pensó en ese momento y reaccionó luego una vez que vio que... yo creo que hay que ubicar aquella decisión en su contexto también, ¿no? ¿Cuántas veces ha habido paros muy complicados, con afectación, obviamente, del curso, de las clases, con los chicos como víctimas, etcétera, ¿no? Ese era un tema que estaba latente, incluso dentro del propio Frente Amplio, en varios sectores del Frente Amplio, ¿no? Como que algo había que hacer y bueno, por supuesto, se dio un paso. Pero fue un hecho histórico, porque fue la primera vez en la vida de la República que se... Claro, pero el momento fue inoportuno, fue ilegal en términos de Estado de Derecho nacional y en términos de Estado de Derecho internacional, y al mismo tiempo fue inconsulto. Porque, por ejemplo, es sabido que la ministra no estaba de acuerdo. Seguimos. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el decreto de esencialidad, pero sí estoy de acuerdo con que es esencial la educación en cualquier país y en la situación actual de la educación en el Uruguay más aún. Y me parece, y no es la primera vez que lo digo en este ámbito y en otros, que los actores y las actrices de este sector del Estado tan importante no están ni cerca de lo que el país necesita. Y a mí me parece, cada vez que escucho, en realidad yo diría que a esta altura hasta me da tristeza, me da pena, porque cada vez que escucho el tenor de las discusiones en torno a la educación, esto de que si el paro sí, el paro no, estoy totalmente de acuerdo, por supuesto que hubiera sido una barbaridad que se leyera en las aulas, eso está fuera de toda discusión, pero me parece que la temática que se sigue discutiendo no tiene nada que ver con el núcleo de la cuestión. No estamos hablando de educación, estamos hablando de sueldos, estamos hablando de un país que nunca invirtió tanto en educación, por lo menos que conozcamos estadísticamente, como ahora, y sin embargo sigue teniendo edificios que los construyen y los construyen mal porque a los 5 días están rotos, sigue teniendo una pésima relación la institución docente con su entorno más cercano dentro de las zonas donde está trabajando, sigue teniendo un currículum obsoleto, bueno, digo, y todo lo que ya sabemos y podría seguir diciéndolo. Entonces, realmente a mí la sensación que me queda de todo esto es una infinita tristeza. Una infinita tristeza porque no puede ser que más del 60% de los gurises no terminen la secundaria y no puede ser que haga años que estamos en esta situación y sea como un corral de ramas, ¿no? Como dirían los venezolanos. Bueno, coincidir acá con los compañeros. Yo creo que la esencialidad decretada en su momento por el gobierno fue una medida de fuerza que terminó siendo un ejemplo de debilidad, curiosamente. Ahora,
me parece, está en su legítimo derecho el sindicato de recordar esa medida, a modo también de advertencia para futuro, de que la esencialidad no es el camino. Me parece una exageración, casi que bordeando el ridículo, decir que esto se parece a los años 70. Por favor. ¿No? En una administración donde, por ejemplo, la mejora salarial ha sido significativa y donde además, el autoritarismo es una cosa y la democracia es otra. Y yo creo, y los 70 fueron autoritarios y estamos viviendo en una democracia plena, ¿no? Nos guste más tal gobierno, nos guste más aquel otro. Es decir, recurrir a esa comparación es un poco un golpe bajo innecesario. ¿Un poco? No, es tremendo. Es un golpe bajo innecesario. Sí, digámoslo. Yo no quiero dar la imagen de antisindicalista, porque muchas veces escucho sindicatos de los más diferentes, de muy diferentes sectores, y me dejan muchos de ellos una impresión favorable en sus demandas, en demás. Sin ir más lejos, por ejemplo, tengo acuerdos y desacuerdos cuando por diferentes conflictos escucho a las agremiaciones de maestros. Pero con el sindicato de docentes de educación secundaria en particular tengo problemas. Personalmente tengo problemas, es decir, no logro identificarme con esa retórica, no me cuesta, estoy de acuerdo por un lado que los sindicatos y los docentes en general tienen que ser parte de la solución al grave problema de la educación. Pero realmente me pregunto cómo se hará para integrarlos, por ejemplo, en una reforma educativa, porque cada vez que se realizan propuestas de fondo, en general ellos están en contra de todo. Dicen que no a todo. Uno de los ejemplos más claros... Separa sindicato de cuerpo docente. Bueno, hablo de los sindicatos. Ahí entramos al problema de la representatividad. Claro. Pero digo, por ejemplo, una medida que no es ni izquierda ni de derecha, a mi gusto. Es decir, que los mejores profesores estén incentivados a enseñar en los peores liceos. No, ellos dicen que un grado 1 tiene las mismas condiciones que un grado 5 para enseñar. Increíble, ¿no? Yo quisiera, en primer lugar, preservar la imagen del docente. Claro. No hablemos de los docentes en general. Exacto. El docente en general es un trabajador muy mal pago, muy poco considerado, que hace una labor cotidiana extraordinaria, que trata de formarse de la mejor manera, y estoy casi seguro del 90% de los docentes de este país. Necesitamos una nueva figura, el defensor del docente. Exactamente. ¿Sabes por qué? Porque en esta barrida siempre hablamos del docente. Y el docente acá está sobredemandado, muchas veces trabaja en las peores condiciones. Hay que rescatar al docente. Lo segundo, yo no solamente no estoy contra los sindicatos, sino que estoy a favor de los sindicatos. Para mí, democracia requiere partidos fuertes y sindicatos fuertes. No imagino... Sindicatos conceptualmente hablando, que no es lo mismo que estar de acuerdo con todas las acciones de los sindicatos. Por supuesto, o con todas las acciones de los partidos, pero los sindicatos, una democracia con sindicatos débiles, no la consigo. Ahora, cuando un partido o un sindicato comete un error de la gravedad que se cometió, la primera, intentar leer en una clase. Y la segunda, el tenor de la carta. Es inadmisible comparar una medida legitimada en una democracia con lo que fueron las tropelías de la dictadura. Es inadmisible. Por eso creo que ni siquiera debemos señalar que uno no es antisindicalista porque critica... No, por supuesto. No, claro. Algunos mensajes de los oyentes sobre el tema anterior. Bueno, por ejemplo, el de Juan de Reus, que dice: FENAPES se erigió en el paladín de la crispación en la educación, el enemigo del gobierno y el omiso con los estudiantes. Y pregunta, ¿la educación es o no esencial? Después está Marcelo, que no entiende cómo pudo confundirse sala con aula, por más que se tenga una letra manuscrita espantosa. Nosotros tampoco, exacto. Luego, otro mensaje
celular terminado en 470, y a propósito de la esencialidad del año pasado, ese decreto hizo que el paro se levantara y terminó entonces firmándose el acuerdo. Así que, ¿fue una mala decisión?, pregunta el oyente. Por último, Marrón del Estadio le dice a Gerardo: disculpe, el docente no es un trabajador, es un apóstol y un vocacional. Lo que pasa es que los apóstoles y los que son vocacionales también trabajan. Trabajador no es una mala palabra.